lecturas. Como ustedes saben, estamos trayendo predicaciones del libro de Proverbios, ¿no? Estamos estudiando una serie de temas que es el poder del Evangelio, o el Evangelio es poder de Dios para, ¿no? Y estamos exponiendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también para salud y para el bienestar de la familia, de la persona, ¿no? De la persona completa, tanto su espíritu, su alma y su cuerpo. Y para ello estamos revisando proverbios que fueron escritos por varios sabios para dejarnos a nosotros su enseñanza sobre nuestra vida y cómo nosotros debemos vivir. Entonces, en esta vez vamos a ir a Proverbios capítulo 3, donde mi amada esposa había dado lectura, versículo 1 al 8, ahí había leído, pero yo voy a centrarme exclusivamente en los versículos 5 al 8 y vamos a explicar el versículo 7 y 8. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y aquí vienen los dos textos que vamos a exponer. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Entonces, como solemos hacer en estas exposiciones que estamos dando, estamos explicando algunas palabras claves que están en estos proverbios para poder entender el mensaje del proverbio en sí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, términos claves en estos dos versículos, del versículo 7 y versículo 8 del capítulo 3 de Proverbios. Y vendría a ser, por ejemplo, la palabra sabio. Comienza en negación el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Es decir, no seas obstinado y no rechaces los consejos y solo dependas de tu entendimiento o tu inteligencia. Eso está diciendo aquí el autor a los proverbios. No dependas solo de ti. La palabra no seas sabio. Otra palabrita importante también es teme. Teme, habla de temor, de reverencia, de un temor reverente. Entonces no está hablando del temor psicológico, que es una emoción como miedo, sino está hablando de una aptitud y una actitud del corazón del ser humano hacia Dios y hacia su palabra y su profecía. Es decir, la reverencia que debe tener la persona. Ahora, también otra palabra muy importante aquí es la palabra apártate. La idea de esta palabra es aléjate, corta y destierra. Apártate del mal, aléjate del mal, destierra el mal de tu vida. ¿No? Eso es lo que le está diciendo el padre a su hijo joven, ¿no? El consejo que le está diciendo: aleja el mal de tu vida, destierra ese mal de tu vida. La palabra justamente mal, ¿no? También es clave para entender aquí, es malo, maligno, malvado, terrible. Y la palabra carne, que dice será medicina para tu carne, dice el versículo 8, y refrigerio para tus huesos. Tanto la palabra carne como huesos es un antropomorfismo que nos está poniendo aquí para hablar del ser completo del ser humano. Es decir, no solamente está enfocado en la carne como cuerpo, sino que habla de la carne como vida, como vida completa. Es decir, las tres partes del ser humano: el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, que el temor de Dios, la sabiduría de Dios, es medicina para la persona integral, tanto para el espíritu, para las heridas del espíritu, para las angustias del alma, como también para la parte corporal. Por eso es que se menciona carne, que tendría que ser vida, y hueso, que tiene que ver como cuerpo. Entonces, esas son las palabras claves. El tema que queremos compartir en esta mañana es fortaleciendo nuestra salud y vida.
fortaleciendo a nuestra salud, fortaleciendo nuestra vida. También podríamos decir, de esto nos está hablando aquí. Fortalece, ¿cómo yo puedo fortalecer mi vida? ¿Cómo yo puedo fortalecer, cómo tú puedes fortalecer tu vida? ¿Cómo tú puedes beneficiarte de la sabiduría y del temor de Dios para fortalecer nuestra vida, nuestra salud, ¿no? Hay que entender la palabra salud no solamente en el aspecto físico, sino es el total, es la parte íntegra del ser humano, es el todo, ¿no? Es cómo fortalecer nuestra vida, cómo fortalecer nuestra salud. Para nosotros en el español o para el común de las personas entienden salud solamente como hablando del aspecto físico, pero para los sabios la salud abarca el total, la totalidad. De allí que se habla de salud integral, salud completa, salud espiritual, salud emocional, salud mental y salud física. Entonces nuestro tema es fortaleciendo nuestra salud, o podemos también decir fortaleciendo nuestra vida. Ahora, ¿de dónde viene la sabiduría? Son unas preguntas que queremos formular aquí al texto. ¿Cuál es su valor para nuestra salud o para nuestra vida? ¿Cuál es la utilidad de la sabiduría y del temor de Dios? ¿Para qué me sirve, ¿no? ¿Para qué me sirve la sabiduría? ¿Para qué me es útil la sabiduría? ¿Cómo el ser humano puede llegar a ser sabio? Si la sabiduría es muy importante para nuestra vida, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser sabios? ¿Y cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son esos beneficios para nosotros, ¿no?, de la sabiduría? También podemos preguntarnos, ¿cuál es la influencia del temor y del temor a Jehová y de la sabiduría para nuestra vida, para nuestra salud? ¿Tendrá alguna influencia? ¿Qué influencia tiene? ¿Cómo ser sabio? ¿Dónde comienza la sabiduría? ¿Cuál es el camino de la sabiduría? Son algunas preguntas que voy a intentar responder en esta hora. Y este es el mensaje que vamos a ir repitiendo a lo largo de la exposición. La sabiduría y el temor de Jehová benefician y fortalecen nuestra vida. La sabiduría y el temor de Jehová benefician y fortalecen nuestra vida, fortalecen nuestra salud, fortalecen nuestra vida. Una vez más, la sabiduría y el temor de Jehová fortalecen nuestra vida, la totalidad de nuestra vida. Vamos a leer el Proverbios 1:7, que es uno de los pasajes claves para entender todo el mensaje de Proverbios. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿No? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Cómo yo puedo hacerme sabio? Recuerda que los primeros 9 capítulos de Proverbios son los consejos que un padre le está dando, primero a su hijo que es niño y luego a su hijo que es joven. Ojo con esto. Los primeros capítulos son las enseñanzas que un papá le está dando a su hijo cuando era niño y luego a su hijo cuando es joven. ¿Cuál es la diferencia? Que, bueno, aparte que se sabe lo notable de la diferencia, pero cuando es niño está en casa. Y cuando es joven, ya él sale a la calle, ¿no? Sale a la calle para enfrentarse a la vida, para enfrentar los obstáculos de la vida, para enfrentar los grandes retos que tiene la vida en sí mismo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Los primeros 9 capítulos de Proverbios es un mensaje, son enseñanzas de los padres, de un padre dirigido a su hijo infante y luego a su hijo adolescente y joven. Entonces, el padre le comienza diciendo a su hijo que los proverbios son justamente para entender sabiduría y doctrina, son para conocer razones prudentes, son para recibir consejo, justicia, juicio y equidad, y para darle sagacidad o sabiduría a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, bueno sería que me presten atención y paren
la atención los niños, los adolescentes y los jóvenes, porque estos son una enseñanza que va dirigido directamente del corazón del Padre al corazón de sus hijos. Entonces, la sabiduría. ¿De dónde se saca la sabiduría? ¿De dónde el Padre está sacando sabiduría? Para ellos están sacando la sabiduría de la Torá. Y vayamos rapidito a entender Deuteronomios, capítulo 6, por favor. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, Deuteronomios 4, 6. Vamos a ir ahí y vamos a encontrar lo que Moisés escribió para el pueblo. Deuteronomios capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice ahí. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué debería guardar? ¿Qué debería poner por obra el pueblo de Israel? El verso 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posición. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿De dónde? Moisés nos está diciendo que él ha recibido esa enseñanza de Dios mismo. Es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, que era lo que llamamos la Torá, lo que significa enseñanza, Moisés los recibió directamente de Dios. Entonces, el origen de la sabiduría es en Dios mismo. De allí que en el libro de Romanos, el capítulo 16, el versículo 27, Pablo dice así: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Estamos respondiendo la pregunta: ¿de dónde viene la sabiduría? ¿De dónde? Antes de ir a buscar en la Torá, la sabiduría viene de Dios. Por eso Pablo dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Al único y sabio Dios. También Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago, en el capítulo 3, el versículo 7. El hermano del Señor Jesucristo que escribe este libro nos dice lo siguiente. 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? Si tú quieres ser sabio, tienes que entender que la sabiduría parte de Dios. Dios es sabio de los sabios. Dios es sabio. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría que beneficia nuestra vida? La sabiduría que beneficia nuestra salud viene de Dios. Alabado sea su nombre. Dios presta la sabiduría. Dios nos la ha confiado a los seres humanos. Dios nos da sabiduría. Volvamos al libro de Proverbios, en el capítulo 2, el versículo 6, dice así: porque Jehová da la sabiduría. Esta palabra da, también esta palabrita podemos decir, porque Jehová presta la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría que beneficia nuestra vida? ¿De dónde? Viene de Jehová. ¿Se da cuenta? 2:6, Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Daniel capítulo 2, versículo 21, vamos a encontrar ahí bien claro cómo es que Daniel describe de la importancia de la sabiduría recibida de parte de Dios. Daniel capítulo 2, el versículo 21, nos dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Por eso es que le dice el padre a su joven hijo, a su hijo niño, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque de ahí viene la sabiduría. Dios es sabio y Dios da sabiduría. Él nos ha confiado parte de su sabiduría a nosotros, a los seres humanos. Él nos ha dado de su sabiduría a nosotros. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios y el temor de Dios en nuestra vida fortalece, tonifica, edifica nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De allí que Salomón, siendo joven, él pidió sabiduría a Dios. Él lo pidió. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de sabiduría. Dios es la fuente de sabiduría. Primera de Reyes, por favor busquen en sus Biblias, Primera de Reyes, el capítulo 3, versículo 12, dice así: He aquí, yo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Extraordinario, maravilloso pasaje. Dios diciéndole a Salomón: yo te he dado corazón sabio y entendido. Y es una respuesta, en respuesta a la oración de Salomón. Cuando él fue ungido y establecido como rey de la nación de Israel, él en su oración fue y le dijo: Dios, ¿cómo yo podré administrar este pueblo? ¿Cómo yo podré velar por el desarrollo de este pueblo? ¿Cómo yo podré ministrar toda esta nación si soy joven? Dame sabiduría, dame entendimiento. Dios escuchó esa oración. Escuchen los jóvenes. Escúcheme, dame sabiduría, dame entendimiento para que yo pueda administrar, liderar al pueblo, a la nación. Y Dios viene y le dice: yo escuché tus palabras y lo hago conforme a tus palabras. Te doy un corazón sabio y entendido, de tal manera que no habrá otro como tú anteriormente ni después. Dios respondió su oración. Capítulo 5, el versículo 12, también dice: Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho. Y mire, y hubo paz entre Hiram y Salomón e hicieron pacto entre ambos. ¿Se da cuenta? Dios dio sabiduría a Salomón y hubo paz entre ambos reinos. La sabiduría fortalece nuestra salud. La sabiduría de Dios fortalece nuestra vida. Alabado sea su nombre. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde? De Dios. Él es la fuente de sabiduría. Hermanos amados, Dios es la fuente de sabiduría. Por eso le dice el padre a su hijo: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, allí comienza. Ahí comienza. Ahora, con esto acerquémonos al texto del versículo 7 del capítulo 3 de Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Te das cuenta? Le dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque si la persona puede llegar al extremo de sobreestimar demasiado la inteligencia humana. Es más, la persona, el hombre, nos definimos como Homo sapiens. ¿Saben lo que significa eso? Homo sapiens significa sabiduría racional. Sabiduría racional, ¿no? Si tú comparas el versículo 7, la primera línea: no seas sabio en tu propia opinión, fíjate, con la segunda línea del versículo 5. Dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Y es la misma idea: no seas sabio de tu propia opinión. Es decir, no sobrevalorices, no sobreestimes la sabiduría e inteligencia humana. Ojo con esto. No lo sobreestimes. ¿Por qué? Porque la inteligencia humana tiene sus límites. La inteligencia humana tiene sus límites. Muchas veces la inteligencia humana nos lleva a ser arrogantes, a ser soberbios, a ser orgullosos, a ser altaneros. La inteligencia humana.
De allí que el apóstol Pablo en Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 11, verso 15, una vez más, Romanos 11, 15, Pablo les dijo a los hermanos estas palabras. Romanos. Perdón, 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Se da cuenta? Para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos. Y el capítulo 12, el versículo 16, también dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Te das cuenta? Es decir, no seas arrogante, no dependas de tu propia inteligencia, no rechaces, ¿no? Y el conocimiento. El mismo libro de Proverbios nos dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces muchas veces los jóvenes, los adolescentes, tienen la tendencia a rechazar el consejo de sus padres, a rechazar la sabiduría de sus ancianos y sobre todo a rechazar la sabiduría de Dios y por ende a rechazar a Dios mismo. Entonces le comienza diciendo, su papá aquí insiste diciéndole a su hijo, hijo, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría depende de Dios. La sabiduría viene de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, no seas sabio de tu propia opinión y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra apoyarse, por ejemplo, yo estoy aquí apoyado sobre mis pies. ¿Ve? Es decir, es donde yo me estoy recargando, donde estoy colocado, donde estoy puesto. Entonces, la sabiduría y la inteligencia sirve como un apoyo, como un soporte, ¿no? Entonces, muchas veces los seres humanos nos apoyamos demasiado en nuestro razonamiento y nos olvidamos que nuestro razonamiento tiene limitaciones, nuestra inteligencia tiene limitaciones. Y tú te has preguntado, por ejemplo, ¿por qué hay personas que usan su inteligencia para hacer que el mundo sea mejor? ¿Y por qué hay otras personas que usan su inteligencia que hacen para hacer el mal, para destruir el mundo? ¿Se han preguntado alguna vez ustedes o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué unas personas usan la sabiduría, la inteligencia para hacer que el mundo sea mejor y otros para destruir el mundo? Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué? Según la Biblia, porque aún la inteligencia del ser humano está infectada por el pecado. Aún la inteligencia, el conocimiento del ser humano está infectado por el pecado. ¿Te das cuenta? Entonces tiene razón el padre decir a su hijo, hijo, ten cuidado, no te apoyes demasiado en tu propia sabiduría, no sobreestimes demasiado la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque tiene sus limitaciones y es influenciada por el pecado. Mira lo que dice Santiago. Volvamos a Santiago para ver cómo que Santiago define la sabiduría humana. Santiago capítulo 3, versículo 14. Desde el 13. Vamos a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría donde hay pleitos, celos, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Te das cuenta? Porque donde hay celos sin contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, el padre le dice a su hijo, hijo, ten cuidado. Ten cuidado de estar apoyándote toda tu vida en razonamientos humanos, en pensamientos lógicos solamente humanos. Y rechaces los consejos de tu padre, rechaces el consejo de tu madre, rechaces las enseñanzas de tu padre, rechaces la palabra de Dios, rechaces la Torah, que es para ellos la ley, ¿no? Por eso en la lectura que mi esposa dio, dice así en Proverbios, ¿no es cierto? En capítulo 3.
Le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿De qué ley? No está hablando de la ley del padre, está hablando de la Torá. No te olvides de mi enseñanza, porque para este padre la Torá era su influencia, era donde estaban los principios de vida para él. Ahí estaban los principios que legislaba toda su vida del padre. Entonces le dice, hijo, no te olvides de esta enseñanza, no rechaces esta enseñanza, no la hagas a un lado. ¿Por qué? Porque el temor de Dios y la sabiduría de Dios fortalecen y tonifican nuestra salud y nuestra vida. Alabado sea su nombre. Entonces hemos respondido de la palabra. ¿De dónde viene la sabiduría? Ahora vamos a responder la otra pregunta. ¿Cómo se hace sabio el hombre? ¿Cómo? Volvamos una vez más a Proverbios 1:7. Y veamos la segunda línea del versículo 7 del capítulo 3. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mira, los insensatos. La segunda línea del verso 7. Teme a Jehová. Teme a Jehová. Teme. ¿Cómo te haces sabio? El camino a la sabiduría. ¿Cómo llego a la sabiduría? ¿Cómo llego a ser sabio? Ustedes, los muchachos que me escuchan, usted que es padre de familia, usted que es adulto, anciano, usted debe preguntarse, pastor, si la sabiduría es tan importante, ¿cómo entonces yo llego a ser sabio? Yo tengo derecho de preguntar y como pastor responsabilidad de explicar esta pregunta. ¿Cómo puedo llegar a ser sabio? La sabiduría, como ya hemos acabado de ver, es un don de Dios. Dios lo da. ¿Cómo llego a ser sabio? ¿Cómo Dios nos la imparte a nosotros? Si Dios nos la da, acabamos de leer a Daniel, Dios da sabiduría. El Proverbios 2:6 dice, Dios da. Entonces, ¿cómo Dios da esa sabiduría a nosotros? ¿Cómo nos la da? Vamos a encontrarla aquí. Los sabios dan distintas respuestas a esta pregunta. Por ejemplo, dice, escuchen, hay que escuchar a la sabiduría. Hay que escuchar. Una de las palabras que más se repite en Proverbios también es escucha. Hijo, oye. Mira el ejemplo. Mira el ejemplo. 2:1. Hijo mío, si recibes mis palabras, ¿te das cuenta? El versículo 8. 1:8. Oye, hijo mío. Oye, hijo mío. El capítulo 4, verso 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Entonces, ¿cómo tú puedes convertirte sabio? Oyendo sabiduría. Ahora, si tú oyes chacalón, oyes corazón serrano, oyes agua marina, si tú oyes cualquier otra cosa y no oyes sabiduría, no vas a llegar a ser sabio. Entonces, hay que escuchar a la sabiduría. ¿Qué más? Número 2. ¿Cómo llego a ser sabio? Hay que buscarla como tesoros escondidos. Por eso el padre le dice a su hijo, hijo, busca a Jehová, busca la sabiduría. Entonces, número 1, escucha. Número 2, búscala como tesoro. Si la buscares como oro, como plata. Por eso es que dice que la sabiduría es más preciosa que el oro y la plata. ¿De qué sirve que tengas tanta plata y no eres sabio? ¿De qué sirve que tú tengas? Imagínate, hay mucha gente que tiene tanto dinero, tiene tantos recursos, pero por falta de sabiduría no hace nada. Vive una lástima. Se cuenta de un hombre que tenía tanto dinero y no sabía cómo invertirlo y gastarlo, de tal punto que el día que murió, fueron a buscarlo y le encontraron su plata en su colchón. Y había plata tan antigua, que ya no se podía usar porque se había devaluado. Este hombre había almacenado tanto dinero, pero a causa de por falta de sabiduría, no supo cómo hacer con ese dinero, no supo qué hacer con ese dinero. De ahí que la sabiduría es más provechosa que la plata, que el oro, nos dice. Entonces, ¿cómo llego a ser sabio? Oye sabiduría, búscala como tesoros escondidos. 3. Hay que aceptar su disciplina y guardar sus mandamientos. Acepta su disciplina y guarda sus mandamientos. De ahí que le dice, verso 1 del capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Guárdalos. Quiere decir, aplícalos a tu vida. Mira el verso 2.
porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Habla del bienestar que tanto anhelas. Largura de día, años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello. Es, en otras palabras, ¿quién no quiere ser aceptado? ¿Quién? Verso 4. Hallarás, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Yo le pregunto a los chicos, ¿algunos de ustedes no buscan ser aceptados? Yo quiero ser aceptado, quiero que la sociedad me acepte, quiero que el grupo donde yo trabajo me acepte. Dice, ¿qué dice? Sé misericordioso, ama la misericordia, ama la verdad. ¿Te das cuenta? Sabiduría, sobre todo, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este tiempo de crisis que estamos viviendo, necesitamos la sabiduría de Dios para reinventarnos, como es una palabra que se está usando mucho ahora. Tenemos que reinventarnos. Abigail, tienes que reinventarte en tu trabajo. Yo como pastor tenemos que reinventarnos. Los miembros tienen que reinventarse en sus negocios. Necesitamos esta sabiduría para poder reinventar, ¿se da cuenta? Nuevas formas de tener que hacer las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Estoy respondiendo a la pregunta, ¿cómo me convierto en una persona sabia? Hay que escuchar la sabiduría, hay que buscarla como tesoro, hay que aceptar la disciplina y guardar sus mandamientos. También hay que escuchar al papá y a la mamá. Hay que escuchar, ¿no? Ahora el asunto es que no muchos padres son sabios, ¿no? No todos los hijos tienen la dicha de tener padres sabios y madres sabias, ¿no es cierto? Porque hay padres pues que insultan a sus hijos. Cada vez que abren la boca, no salen sabiduría, salen insultos. Cada vez que se sientan a veces a conversar, a comer ahí con la familia, y empiezan a contar chistes de doble sentido y nunca dan consejos sabios a sus hijos. La Biblia insiste, aquí el padre le dice, hijo, oye, una vez más, verso 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, joven, si usted tiene papá y mamá vivos y son sabios y ellos le dan la enseñanza, escúchela, óigala, no diga, ay, mi mamá, de nuevo, qué pesada es esta vieja hoy, moleste y moleste. Qué pesado mi papá, hoy déjame tranquilo. No hagas eso. Si tú estás haciendo eso, estás haciéndote sabio en tu propia opinión. Estás siendo soberbio, altanero, pedante y arrogante. Y eso destruye tu vida. Eso no la fortalece, eso no la edifica. ¿Cómo me convierto sabio? Hay que buscar el trato con gente sabia. Quiere decir, tengo que relacionarme con personas sabias. Una vez, cuando yo estaba estudiando un diplomado en liderazgo, un profesor mío dijo estas palabras que yo las recuerdo mucho las recuerdo. Este profesor dijo así: si tú eres el más inteligente de todos de tus amigos, necesitas buscarte otros amigos. ¿Te das cuenta? Que sean mucho más sabios que tú. Entonces, ¿cómo yo encuentro sabiduría? ¿Cómo me hago sabio? Relaciónate con personas sabias. Por eso que el padre le dice aquí a su hijo: hijo, no andes por caminos de pecadores. No andes por caminos malos. No andes. Si los pecadores, mira, versículo 10, capítulo 1, 10, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. No. Si te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, ven, vamos a robar, vamos a matar. No. Verso 12, los tragaremos vivos como el Seol entero, como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, claro. Haremos riqueza robando, corrompiéndonos, coimeando, matando, asaltando. ¿Qué dice el padre? Hijo, no. Entonces, hay un viejo adagio, ¿verdad? Quien duerme con perros, completen, aullar aprende. ¿Se da cuenta? Quien duerme con perros, aullar aprende. Hay otro adagio, a ver mis hijos aquí, completen. Dime con quién andas. Te diré quién eres. Y te diré quién eres. Y Pablo escribió algo también relevante a esto.
No erréis, que las malas costumbres corrompen, que las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿me están entendiendo, hermanos? Sabiduría. Si tú quieres ser una persona sabia, ajúntate con sabios, ajúntate con personas sabias, no te ajuntes con personas inmorales, corruptas. Es decir, ten cuidado en la elección de tus amigos, ten cuidado si hay solteros y solteras. Tengan cuidado con quién van a ennoviar, van a entrar en una relación sentimental y emocional. ¿Cómo me convierto sabio? Estoy respondiendo a esa pregunta. Busca información de los antepasados. Job capítulo 8, verso 8 dice: tan solo pregunta a la generación anterior. Presta atención a la experiencia de nuestros antepasados. Dice Job 8:8. ¿Ve? Tan solo pregunta a la generación anterior. Presta atención a la experiencia de nuestros antepasados. ¿Quieres ser sabio? Busca la información de los antepasados. Hay sabiduría en la profecía de la Biblia. Hay sabiduría en los libros sapienciales. Hay sabiduría en los libros históricos. Hay sabiduría en los registros. Hay sabiduría. Alabado sea Dios. Por eso es que más adelante en el capítulo de Proverbios dice que la sabiduría es como una mujer clamando en las plazas, diciendo: jóvenes, aquí estoy, vengan a verme, aquí, vengan, escúchenme. Pero los jóvenes andan como el avestruz, metido su cabeza. Hoy la gente como avestruz, metido su cabeza en su celular nomás. Y ni siquiera para buscar sabiduría, sino solamente para estar ahí con los juegos, con las películas, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera.com. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo llego a ser sabio? Todos estos son caminos que te conducen hacia la sabiduría. También se debe tener presente, nos dicen los sabios, la observación y la reflexión. Por ejemplo, hay un proverbio que dice así, ve, el papá le dice a su hijo: ve a la hormiga. ¿Han encontrado ese proverbio o no? ¿Qué está diciendo? Observa. Le dice: mira a los conejos. ¿Ve? Que son animales que hacen su casa en una roca. Ve a la hormiga o perezoso y mira sus caminos y sé sabio. ¿Qué está diciendo? Observa la naturaleza. En la naturaleza hay sabiduría. Alabado sea Dios. Observa las plantas. Observa las aves. ¿Cuántas reflexiones a veces yo he encontrado, por ejemplo, de la naturaleza que muchas personas hacen y escriben? Ahí está la sabiduría, en la naturaleza, en las plantas, en los árboles, en los cerros, en las rocas. Hay sabiduría, alabado sea Dios. ¿Quieres ser sabio? Deja de estar mirando solamente las pantallas y mira la naturaleza, las nubes. Mira las nubes. Salomón escribe en Eclesiastés que las nubes el viento las lleva de un lado para otro. Así es el hombre, dice, que no tiene el temor a Dios, que es arrastrado de un lugar para otro. ¿Te das cuenta? Mira las estaciones del año. Aquí en Lima nosotros podemos vivir las 4 estaciones, ¿no? El verano, el otoño, la primavera, el invierno y la primavera. Obsérvalas. Observa y reflexiona. ¿Por qué? Porque así te vas a convertir sabio. Él les ha mostrado el camino. ¿Cómo puedo convertirme en una persona sabia? Pero mi texto dice: teme a Jehová. Y el proverbio dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces aquí hay otra pregunta para entrar a la parte 2 del mensaje. Pastor, ya me mostró el camino, pero ¿dónde empieza? ¿Dónde es el punto de partida? Ya sé que tengo que escuchar, buscarla, obedecerla, observar, reflexionar, contemplar. Ok, pastor, pero ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza todo? ¿Qué dice 1.7 de Proverbios? El principio, el inicio. Comienza con Dios. El principio es el temor a Dios. De allí que el Padre le dice: teme a Jehová. Todo comienza con Dios, querido, y termina con Dios. Todo comienza con Dios y termina con Dios. El temor a Dios beneficia y fortalece nuestras vidas. El temor a Dios
beneficia y fortalece nuestra salud. Escúchame, joven, hermano. El temor a Dios y la sabiduría pueden salvar tu vida. En pleno sentido de la palabra, no solo la duración de tu vida, sino también tu felicidad, tus posesiones, tu salud, tu felicidad matrimonial. En una palabra, toda tu vida. El temor, la sabiduría y el temor de Dios pueden salvar toda tu vida. Alabado sea su nombre. Todo. Mientras que la ausencia del temor de Dios y la ausencia de la sabiduría pueden arruinar toda tu vida. Pueden arruinar toda tu vida. Pueden arruinar tu salud, pueden arruinar tu matrimonio, tus posesiones, todo. La ausencia de la sabiduría y del temor de Dios pueden traer caos a tu vida. De ahí que la palabra de Dios nos enseña muy claramente que existe una relación causal entre el temor a Jehová y nuestra salud, o entre el pecado y la enfermedad. Por lo tanto, una de las preguntas muy importantes que nos invita a hacernos la sabiduría es: ¿qué clase de consecuencias tendrán mis actos? Pregúntate, ¿qué clase de consecuencias tendrán mis actos? Eso que estás haciendo, o eso que estás a punto de hacer. ¿Qué clase de consecuencia tendrán esos actos? Ya que cada acto que hacemos tiene consecuencias favorables o desfavorables para nuestra vida. Joven, hermano, hermana, cada acto que hagamos tiene consecuencias favorables o desfavorables para nuestra vida. Cada vez que quieras hacer algo, pregúntate. Mira, te cuento una historia. Un joven va a una fiesta, joven, 20 años, va a una discoteca o una fiesta y está tomando ahí, divirtiéndose con todos sus amigos. De pronto aparece una señorita. Ahí en la fiesta empieza a bailar, muy bella, muy simpática y muy atractiva. Él empiezan a conversar, a reírse, hacen baile, una pieza, otra pieza, y después de ello, entre copa y copa, van a un hostal. Intiman ahí en el hostal. El joven se queda dormido, se despierta, y de pronto voltea a ver al lado de la cama, no había la joven. Él se levanta, busca, va al servicio higiénico a buscar, no hay, revisa toda la pieza de la habitación, no hay la joven. De pronto, en la mesa pequeña, había una nota escrita. La nota decía así: gracias por la noche que hemos pasado, pero tengo SIDA. Gracias por la noche que hemos pasado, pero yo tengo SIDA. Hasta pronto. ¿Te das cuenta? 5 minutos de placer le costó a ese joven la vida. ¿Fue sabio hacer lo que hizo? ¿Hubo temor de Dios? No. ¿Te das cuenta? Por eso es que la Biblia, la sabiduría enseña que hay una relación entre causa y efecto entre el pecado y nuestro bienestar, o el pecado y nuestro malestar. Por eso, mis queridos hermanos, debes entender una cosa, que en la Biblia no se equivoca. La ausencia de temor y de sabiduría en tu vida puede arruinarte toda tu vida. Puede arruinarte. Ahora, también quiero hacer aclaración que hay muchos casos en la Biblia donde hay personas que son muy temerosas de Dios que también han sufrido enfermedades, como en el caso de Job, que era un hombre que Dios mismo dice que era apartado del mal, temeroso de Dios, que no había otro como él en la tierra, sin embargo estaba muy enfermo. ¿No es cierto? Ahí hay un caso. También como el joven, el ciego que está en San Juan, que Jesús dijo que esa persona había nacido ciego para que Dios pueda mostrar su poder y su gloria. Entonces, hay casos excepcionales donde hay personas temerosas de Dios que han sufrido. Sin embargo, el mayor caso, la mayor parte, la mayor regla es que hay personas en la vida que se enferman y se meten en tanto lío, en tanto caos,
debido a su ausencia de temor y de la sabiduría de Dios en su vida. Entonces, debes preguntarte, ¿qué clase de consecuencias tendrán mis actos? Pregúntate, antes de hacer lo que quieres hacer, joven, antes de ir a tomar esta decisión, antes de enrolarte en esa aventura, joven, detente, hermano, detente, amigo, detente y pregúntate, ¿cuáles serán esas consecuencias que yo voy a enfrentar? ¿Serán favorables o serán desfavorables para nuestra vida? Entonces, si deseas beneficiarte y fortalecer tu vida y tu salud, necesitas la sabiduría de Dios y el temor de Dios en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le dice, el temor, ¿no? Teme a Jehová y apártate de él del mal. Entonces, el punto de partida, mi querido hermano y amigo, es el temor de Dios. Es que tú conozcas a Dios. Este es el punto de partida. Y ese es el camino por donde nosotros debemos caminar diariamente. Quien quiere hacerse sabio no precisa poseer un alto coeficiente intelectual, sino que debe alimentar un profundo respeto a Dios y a su palabra. En Éxodo 14:31 nos dice así: el pueblo que se liberó de Egipto y vio el gran poder de Dios, temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aquí encontramos un temor no psicológico, no un temor de miedo que te hace huir, no ese temor, sino un temor de respeto. Es decir, el pueblo mostró reverencia hacia Dios, con temor hacia él y hacia Moisés, que era su siervo. Entonces, teme a Dios, teme a Dios. ¿Por qué? Porque dice el texto, y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Esta frase, apártate del mal, puede también traducirse de esta manera: el joven ha de temer a Jehová, por un lado, y por otro lado, debe apartarse del mal. Esa es la primera forma como nosotros podemos entenderlo. Por un lado, el joven, el hombre, debe temer a Dios y simultáneamente apartarse del mal. Recuerda, a la introducción dije, apartarte, acabar, cortar con el mal. No quiero saber, rechazar el mal. Esa es la primera intención de este consejo. La segunda intención, ¿cómo podemos entenderlo? Es así: el temer a Jehová, el mal se va apartando del joven. Es decir, que mientras más haya temor de Dios en nosotros, el mal se va ausentando. Es como que, piensa esto, un cuarto, por ejemplo, anoche hubo apagón aquí por este sector donde nosotros vivimos. Todo oscuro. Habíamos terminado nuestra reunión aquí en la casa y de pronto estábamos yendo a hacer unas cosas cuando ¡pum!, todo se volvió oscuro. ¿Se das cuenta? Entonces por ahí uno de mis hijos cogió un celular y prendió la linterna. Entonces esa pequeña linterna hizo que las tinieblas se vayan diluyendo. De pronto mi otro hijo prendió su celular. Entonces las tinieblas iban diluyendo. ¿Ve? En la medianoche llegó la luz. ¡Fum! La tiniebla se va. ¿Te das cuenta? Así es. Cuando más aumentes el temor de Dios en tu vida como joven, el mal más se va a ir yéndose. Eso lo dice, de eso le está diciendo aquí: teme a Jehová y apártate del mal. De todos modos, el mal no debe tener lugar en un corazón sabio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora bien, para explicarte este punto, escúchame por favor. Si el temor de Dios está ausente en nuestra vida, el mal nos arrastra del mismo modo que un huaico arrastra y derrumba las casas que encuentran a su paso. Piensen en esta imagen. La hemos visto muchos nosotros y la vemos en enero y febrero, ¿no es cierto? Cuando los huaicos vienen, ¿sí o no? ¿Qué hacen ese huaico? Arrastra todo lo que hay a su lado. Donde pasa casas, chacras, carros, camiones, terrenos. Entonces, en una persona que no hay el temor de Dios, el mal pasa así como una avalancha.
Y lo arrastra la vida, arrastra su vida, su salud, su matrimonio, sus finanzas, su economía, toda su vida. El mal, ¡fa!, se lo lleva. ¿Estás entendiendo? ¿Ve? Solo el temor de Dios hace que el mal se aparte de nuestra vida. Solo el temor de Dios. No hay un antídoto, no hay una pastilla, no hay una ampolla, no hay una terapia que tú puedas ingerir o hacer para que ahuyentes y arranques el mal en tu vida. No hay. Proverbio 16:6 dice, el temor de Dios nos ayuda. Proverbio 16:6. Vamos a leer este texto. Dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Es decir, ¿por qué es que hay tanta corrupción, tanto gobernante corrupto en nuestra nación? ¿Por qué? Sencillo, porque no hay temor de Dios. ¿Por qué hay tanto joven sicario que mata por 200, 300 soles? Porque no hay temor de Dios. ¿Te das cuenta? La ausencia del temor de Dios arrastra, hace que el mal nos arrastre. ¿Por qué hay tanto feminicidio? ¿Por qué hay tanta violencia hacia la mujer? Hay tanta violencia psicológica, tanta violencia doméstica. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en la vida del ser humano. Por eso te estoy poniendo esta metáfora. El mal es semejante a ese huaico que viene y arrastra todo lo que encuentra a su paso. Una sociedad, una casa, una familia, un hombre sin el temor de Dios es una amenaza terrible para la sociedad. Un gobernante, un político, un alcalde, un congresista, un presidente, un diputado, un senador, un empresario que no tiene el temor de Dios es una amenaza terrible para nuestra sociedad. Por eso es que el Proverbio 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mis queridos hermanos que me escuchan, el temor de Dios en nosotros, te voy a poner otro ejemplo, que otra imagen, nos ayuda a aplastar, a debilitar, a pulverizar el mal que hay en nuestro ser interior. Es como que si tú colocaras una dinamita en una enorme piedra que te estorba tu camino. ¡Wow! ¿Qué sucede esa dinamita? Imagínate, tú estás caminando, ¿no? Ve, en tu vida estás caminando y hay una tremenda roca, que esa roca amenaza con caer sobre tu vida y aplastarte. Entonces, ¿qué? Va y hacen un pequeño agujero, cogen unos kilos de dinamita, lo ponen ahí, le prenden fuego, ¿y qué hace esa dinamita? Esa tremenda roca que está ahí se pulveriza, cae por pedazos, se rompe. Así hace el temor de Dios en nuestra vida. Cuando el temor de Dios llega a nuestra vida, hermanos, es como esa dinamita que agarra al mal que está enraizado en nosotros, lo pulveriza, lo aplasta, lo aniquila. Alabado sea Dios. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Necesitamos más temor de Dios en nuestra vida. Aleluya. Alabado sea su nombre. En Romanos 6, el apóstol Pablo escribe a los hermanos, le dice: no seas gobernado por el pecado, no seas dominado por el pecado, que el pecado no se enseñoree de ti, que el pecado no te controle, no te agarre del cuello y te arrastre. Entonces aquí tengo otra imagen que quiero ponerte como ejemplo para que entiendas la importancia del temor de Dios. El poder del pecado en tu vida es como, escúchame, es como si tú estarías siendo perseguido por un león salvaje para devorarte. Ya, piensa en eso, ¿no? Estás en una montaña o estás, no sé, en un lugar y de pronto aparece un león salvaje que corre detrás tuyo para devorarte. ¡Wow! ¿No es cierto? Así es el pecado. El pecado viene con el fin de aplastarte, de devorarte. El mal viene para arrastrarte, para devorarte, para tragarte, para devorar tu vida, devorar tu casa, devorar todo, devorarte por dentro, devorar tus valores éticos o axiológicos, devorar tu temor a Dios, tu santidad, tu pureza.
todo viene el pecado a devorarte. Entonces, como ese león que viene detrás tuyo y tú corres y quieres escaparte. Y de repente el temor de Dios es así, ¿ve? Y de repente es como, ¿te acuerdas de Sansón? Sansón sale y viene ese león, viene el Espíritu de Dios en tu vida, porque eres temeroso de Dios. ¿Qué hizo Sansón? Va y se vuelve y agarra a ese león y le aprieta el cuello y lo desnuca y lo mata. Alabado sea su nombre. Eso hace el temor de Dios en nuestras vidas, queridos hermanos. Está cansado. ¿Cuántos hombres le dicen a su esposa: mi amor, nunca más te voy a ser infiel, te prometo que nunca más? Una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, están nuevamente visitando los burdeles o acostándose con otra mujer que no sea la suya. ¿Cuántos padres que son adictos al alcohol van una y otra vez, le dicen a su hijo: hijito, ya no voy a volver a tomar, ya no me voy a meter droga, hijo, sino que ahora voy a traer el pan a la casa, hijo, voy a comprarte tu ropa, voy a preocuparme por ti? Y el hijo le dice: ya papá, no más tomes. Y ese papá dice: no más lo voy a tomar. Pero el mal está arraigado en su vida, y va y nuevamente a la semana, a los 15 días, se encuentra con los amigos en la esquina y empieza nuevamente a tomar licor y empieza a dañar, y llega a su casa borracho, babeando, y su hijo le dice: papá, me prometiste nunca más emborracharte, mira cómo estás, papá. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, mi querido hermano, si no hay el temor de Dios, el pecado lo hace como muñeco, como títere. Así lo lleva de un lado para otro. ¿Qué es el temor de Jehová? Proverbios 8:13 dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso, odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El temor de Dios. El temor de Dios. Y para ir terminando, ¿cuál es el beneficio de la sabiduría y de no ser sabio en nuestra propia opinión y de temer a Dios? El versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu hueso. Es decir, el beneficio del temor de Dios, el beneficio de la sabiduría de Dios en nuestra vida es, ¿qué cosa? Medicina para tu cuerpo y refrigerio, como bebida refrescante. Qué rico, es como tomarse un refresquito. Qué rico para nuestros huesos. Es decir, aquí nos habla del poder de la enseñanza para sanar las heridas del espíritu y del alma, reanimar el espíritu humano, salud para tu cuerpo y fortaleza para tu ser. Me siento débil. El temor de Dios es medicina. La sabiduría de Dios te levanta, te anima. Hoy en esta semana, cuando estaba estudiando las Escrituras, buscando, diciendo: Señor, el mensaje para comunicar a la comunidad en este día. Ayer mi esposa se sentó un ratito a mi lado y estaba escribiendo ahí en la computadora, estaba redactando el mensaje. Y le digo a mi esposa: oye, amor, le digo, mira, hay unos versículos que he encontrado esta semana que son espectaculares. Me dice: ¿cuáles? Me dice, ¿no? Y le mostré un pasaje que está en Jeremías. Me quedé hablándole con ella y le digo: mira, este pasaje dice Jeremías: tus palabras fueron halladas, me las comí y fueron de gozo para mi vida. Y le mostré otro pasaje, estaba redactando el mensaje, ¿no? Y ella sentó un ratito y estábamos conversando y le digo: mira, cada vez que yo pienso en la palabra de Dios, cada vez que estudio la palabra de Dios, eso te da gozo, te fortalece, te levanta, ¿no? Pero cuando te pones a mirar televisión y películas y celular y noticia aquí, noticia allá, y toda esa cosa te adormece tu cerebro, te adormece tu mente y te pones a preocuparte: ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer si me vuelvo a enfermar? Dios mío, y empiezas a pensar de esa manera. Eso te agobia. Por eso el temor, la sabiduría de Dios y el temor de Dios, el beneficio será salud para tu cuerpo y fortaleza para tu ser. Es decir, que la enseñanza de la palabra de Dios puede sanar las heridas en el espíritu y reanimar el espíritu humano.
pero también es aplicable porque puede sanar nuestro cuerpo. La palabra que yo os hablo, dijo el profeta Jeremías, son medicina para vosotros, son medicina para ustedes. Puede sanar nuestro cuerpo, puede sanar nuestros huesos, puede sanar todo nuestro ser. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo tanto, quiero concluir en esta hora. La pregunta que debemos hacernos son: ¿acaso el hacer lo que Dios nos dice no es siempre lo más sabio? Yo te pregunto en este momento. ¿No debes preguntarte tú así? ¿Acaso el hacer lo que Dios nos dice no es siempre lo más sabio? No seas sabio en tu propia opinión. ¿Acaso el hacer lo que Dios te dice no es lo más sabio? Y mi segunda pregunta para concluir es: ¿quién ama más la vida humana que Dios mismo, que incluso a su propio hijo no se la perdonó? Yo pregunto aquí a mi familia y a los que están ahí, a los hermanos: ¿quién ama más la vida humana? Más que usted. Es Dios. Dios ni a su hijo le perdonó la vida para dársela por nosotros. ¿Cómo puede decir que Dios no ama la vida humana? Ayer en el mensaje que estábamos tratando en los diáconos en casa anoche, el amor de Dios es un amor que escoge soberanamente y que acepta a los indignos, a pesar de nuestra indignidad. ¿Quién ama más la vida humana? ¿Quién crees? Dios, que aún a su propio hijo lo dio para que yo viva, para que tú vivas. Como dijo un pastor, en una oportunidad un pastor estaba dando su conferencia y dijo él: Jesús nació para morir, pero tú naciste para vivir. Y es por eso que Jesús nació para morir, pero tú naciste para vivir. San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo que me escucha y que me van a escuchar seguramente a través de los mensajes que quedan grabados. Nadie más ama tu vida, ni tú mismo, que la que Dios lo ama. Dios ama más tu vida de lo que tú mismo te amas a ti, que entregó a su propio Hijo para que tengas vida y calidad de vida. Pablo escribiendo a la iglesia en Romanos capítulo 8 y su versículo 32. Mira, Romanos capítulo 8. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién si Dios es el que te justifica? Mi querido hermano y amigo, el temor de Dios, la sabiduría de Dios, fortalecen nuestra vida, levantan nuestra vida. Y en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos de su sabiduría y necesitamos de su temor. Te animo que tú aceptes a Cristo en tu corazón, que tú vengas a Jesús, porque todo comienza con Dios y termina con Dios. Que al final de todo, y al final de todo y de todo, mi querido hermano y amigo, lo que realmente importa es lo que dice Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 13. El fin de todo el discurso
oído es este. Este es el fin, mi conclusión de todo lo que yo he dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, haga esta oración conmigo. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, haga esta oración conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, he entendido tu palabra y comprendo que la sabiduría y el temor de Dios benefician, edifican, fortalecen mi vida. Hoy, Señor, yo te pido que perdones, porque todos mis años he sido sabio en mi propia prudencia. He venido apoyándome en mi propio razonamiento. Perdóname, perdóname, porque yo no he entendido hasta el día de hoy que el que más valora mi vida es Dios mismo, a tal punto que entregaste a tu Hijo en la cruz para que muera y yo tenga vida y vida en abundancia. Es por eso que hoy pongo mi vida, mi confianza en ti, Señor. Confío en ti. Deposito toda mi confianza, mi